InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa aquí en 3 en 1 desde Radio Caput, desde el estudio Chicha Mariani, con quienes me acompañan, con Camila García, con Diana Holguín, con la operación técnica de Martín Loza. Acá siendo las 19:05, te recordamos que si que te querés conectar y recibir InfoSiberia, podés escribir al 11 28 67 90 78. Y bueno, arrancando un programa que, como todos los que en general venimos produciendo y preparando, nos llevan por distintos lugares y por distintas situaciones y por distintos derechos que algunos países empiezan a adquirir o de una forma distinta o con otro tipo de participación y demás, y para eso preparamos algo especial hoy que tiene que ver con conocer un poco de qué se trata y de qué se trató esta primera elección de jueces en México. Y bueno, para eso vamos a hablar con alguien que es del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y vamos a preguntarle muchas cosas que tienen que ver con esto, con cómo se llevó adelante esta reforma, qué los llevó a por ahí llevar adelante esta reforma, que tiene que ver con pensar una manera distinta de que se ejerza la judicatura o la jurisdicción en un país. Y yo cuando hoy miraba los antecedentes y una nota que hizo un exministro de la Corte de México el 10 de marzo del 2024, es Arturo Saldívar. Podríamos decir que sería un parecido al Zaffaroni nuestro. Él hablaba de un sistema de injusticia donde se trata diferente a quienes tienen recursos frente a quienes no los tienen, a una justicia elitista que muchas veces castiga a la pobreza y no a la delincuencia, que es profundamente cruel, sobre todo con las mujeres. Y pensaba, ¿no? Era como que me estaban hablando de la Argentina también. Y venimos de unas semanas donde la familia judicial en su máxima expresión mostró su peor beta con una jueza como McIntosh en un fuero que tengo la suerte o la desgracia de haberlo transitado, conocido y trabajado. Recordemos que San Isidro, el Poder Judicial de San Isidro. Recordemos que es la jueza que estuvo filmando de manera ilegal el propio juicio de Diego Armando Maradona, ¿no? Por homicidio. Me parece, que hay que remarcarlo porque esto encima es un retroceso muy grande, una revictimización para toda la familia, por todo el proceso y una
gran hija de puta. No, y aparte yo pensaba, Perdón, pasa esto la con cuestión Maradona. técnica, viste, me salió de adentro. No, pasa esto con Maradona. Hoy uno de los temas fue a Florencia Carignano hablando de lo que sucede, digamos, lo que sucedió en la causa de investigación del magnicidio de Cristina y que todavía no se sabe qué pasó con ese teléfono, por ejemplo. Salió hoy una cosa de la Corte Suprema. Hoy salió también una acordada de la Corte Suprema que decía que obviamente Lorenzetti se votaba a sí mismo de que él podía hacer causa juzgada sobre la causa de vialidad de Cristina. Una locura lo que estamos viviendo en términos judiciales. Sí. Claro, o sea, Cristina quiso recusar al juez por su imparcialidad, por su demostración de falta de parcialidad, perdón, y él se votó a sí mismo de que no, de que podía juzgar al recurso. Entonces, digo, estamos también en un momento histórico en el cual las reuniones del Lago Escondido van a quedar en la nada y se van a cerrar las causas. Uh-huh. O sea, cuando 5 jueces se juntaron con Clarín y con otros políticos más para acordar ciertas líneas de trabajo, entre comillas. Estamos en un momento muy complejo, con una Corte Suprema incompleta, con 3 miembros nada más, no hay representación de mujeres. Me parece que es un momento complejo para volver a debatir la justicia, y yo no sé si el modelo mexicano será el ejemplo más acabado de lo que como sociedad podamos tener, pero sí me parece que es un ejemplo de un cambio radical en un país que tiene una complejidad bastante importante en términos de lucha contra el narcotráfico y una serie de situaciones más que ahora, con este gobierno nacional y popular, están viendo cómo subsanar. Se hablaba también de una reforma de tipo integral, ¿no? Donde justamente se vea todo el bosque completo y toda la situación. Me estoy refiriendo a lo que decía este ex miembro de la Corte, que estuvo acompañando todo el proceso previo de elección de Claudia Sheinbaum durante todo ese periodo, donde se hicieron también, lo comento porque la participación viene desde antes, por lo que estuvimos viendo, porque la gente, las víctimas de distintas circunstancias iban acercándose también para contarles lo que iban viviendo en las situaciones con la justicia, con esta falta de justicia. Y en ese sentido se planteaba justamente que es replantearse todo, que es que el resultado favorable, digamos, que le podía dar a Claudia la elección, que de hecho sucedió, y que tenga una mayoría importante en el Congreso y demás, fue lo que permitió que en algún punto que se llegue hasta aquí. Y en ese sentido hay algo que a mí me gustó en cuanto a una frase que utilizó, que planteó que la única manera de generar un estado de bienestar con prosperidad compartida es tener una justicia que funcione. Digo, cómo eso se aplica a todo esto que estamos hablando también, ¿no? Porque es como que nos falta una pata, nos viene faltando una pata hace mucho tiempo. Sí, como un gobierno nacional y popular, podríamos decir, como el de AMLO, pudo generar una continuidad y pudo ir hacia una profundización con las reformas y con las políticas que se estuvieron planteando, y era o es una de las cuestiones que marca bastante Álvaro García Linera, ¿no? Si los partidos, los movimientos progresista, nacional popular, izquierda más o menos, si todos los movimientos no se plantean una profundización de las reformas, no se plantean continuidad de liderazgos, y me refiero a una renovación en esa continuidad, ¿no? Una continuidad en que la fuerza esté viva, se terminan poniendo conservadores, y eso es la muerte para cualquier movimiento progresista. Me parece que pasa un poco por ahí, y la verdad felicitar, digamos, al gobierno mexicano, y especialmente a AMLO, porque me parece que viene desde ese lugar y desde el partido Morena. Por eso entendemos que también es tan importante que escuchar, digamos, esas voces. Por eso la llamamos a Valeria Torres, para que pueda charlar un poco con nosotros, un poco sobre el origen, de toda de esta idea, de esta reforma judicial integral. También por eso la idea de poder pensar
en que se puedan votar todos los cargos, no solamente lo de la Corte. Digo, porque muchas veces una de las cosas que resuenan, y sobre todo acá en la Argentina, tienen que ver con la elección de los jueces de la Corte Suprema, que son, entre comillas, los más visibles, entre comillas, los más conocidos. Y sin embargo, me parece que acá hay una visión de la integralidad donde hay una renovación de más de 1.700 cargos en el Poder Judicial. Es decir, no es solamente una reforma mirada desde lo chiquito o desde lo más grande, digo, desde la Corte, que también reduce su cantidad de miembros de 11 a 9, sino también desde una mirada donde el pueblo va a elegir todos los jueces de todos los distritos, de todas las regiones. Entonces me parece que tiene bastante sentido y también con mucha expectativa de cómo puede llegar a salir, ¿no? Eso como un aprendizaje, también como una mirada desde Argentina, desde que cuál va a ser ese resultado, que entiendo que no va a ser ya. La gente eligió el 1 de junio y para eso ya se está por conectar la entrevistada que contactamos para profundizar un poco sobre esto en el día de hoy. Ella es secretaria técnica de la Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en México. Ella es Valeria Torres y bueno, te damos la bienvenida aquí en 3 en 1, Valeria, muchísimas gracias por estar allí, por contactarte con nosotras y por bueno, poder profundizar un poco en qué pasó este 1 de junio y cómo llegaron a poder lograr una reforma constitucional que permita por primera vez en México elegir al Poder Judicial, digamos, de alguna manera, por voto popular. Sí, muchas gracias primero que nada por la invitación. Les saludo desde acá, desde México hasta allá, hasta Argentina. Y pues bueno, el domingo lo que vivimos pues fue un proceso histórico. Vivimos, como decimos acá, vivimos tiempos estelares donde pues el pueblo, la gente cada vez tiene más posibilidades de salir a las calles, de alzar la voz, de expresar sus opiniones y de decidir sobre todo, porque pues una parte muy importante que empezó desde el presidente Andrés Manuel López Obrador era pues las consultas populares que se hacían y que decían que pues, eran un fracaso, que no servían, que no valían la pena ni nada, porque incluso ahora la crítica es que pues hay una baja participación, ¿no? Pero pues también se trata de la primera vez que nos estamos pues enfrentando a esto de elegir a nuestros juzgadores y juzgadoras y pues creo que esto más no solo es de que se escuche al pueblo, sino dejarlo hablar. Es dejarlo hablar y pues esto es a lo que denominamos en México pues la revolución de las conciencias, el que cada vez más gente salga, más gente exprese, más gente se dé cuenta que tiene el poder y pues decirles que ellos son quienes tienen la palabra, tienen la potestad de poder decidir, elegir o no elegir, también eso es válido, ¿no? Sí, y con respecto a eso, ya que justo lo nombraste vos, porque justamente una de las críticas es la baja de la participación, ¿no? Creo, si no leímos mal, fue de un 13%, y que por eso la cuestionan en su legitimidad. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes, más allá de que es la primera vez, si hay otras variables que tuvieron en cuenta en cuanto a esto? Bueno, se dice que fueron muy pocas personas, pero antes quienes elegían a los jueces, ministras, magistradas, magistrados, pues eran una cúpula de poder, no pasaban de 150 personas, incluso cuando fue la reforma de Ernesto Zedillo en los 90s, pues él fue el que designó a todos los ministros y a las ministras. Entonces, también si hablamos de la cantidad de votos, pues la oposición, la cantidad de votos que obtuvo, por ejemplo, el PAN, Partido Acción Nacional, 9 millones, el PRI 5 millones. Entonces, si estamos hablando de legitimidad de acuerdo a la cantidad de votos, pues creo que también nos que enfrentamos es mucho más a que otra 150. cosa. Sí, que es mucho más que 150 y que también es la primera vez que lo estamos haciendo. Es un proceso que obviamente necesita mejorar y que se necesita más participación y que poco a poco la gente va a ir participando más porque
también pensemos en la primera vez que hubo elecciones, ¿no? No salió a votar la misma cantidad que vota ahorita. Valeria, por eso vos decías que el PRI tuvo 5 millones en relación a la oposición. Y bueno, entre los candidatos y candidatas que se eligieron a ministros de la Corte, se está mencionando mucho a quien obtuvo más votos, que fue Hugo Aguilar Ortiz, con justamente 5.295.364. O sea, sería él solo la misma cantidad de votos que obtuvo el PRI. Sí, exacto. Obtuvo casi o la misma votación, pero también hablamos de campañas que pues no tenían financiamiento público, tenían un tope de campaña mucho menor, que no tienen la misma antigüedad que tiene el PRI, que tiene más de 90 años, Claro. que pues también se basan en tenían que ser a ras de suelo las campañas, o sea, no podían pautar, no podía haber spots en televisión, en radio, no podía haber nada de eso, entonces también hablamos de una perspectiva distinta y de cómo, pues, aunque dijeran que cómo íbamos a votar y elegir a todos nuestros magistrados, magistradas, a nuestros juzgadores, pues también el hecho es que se mantenían los mismos criterios, el mismo promedio, el mismo tipo de trayectoria. Claro. Entonces, pues, la verdad es que lo único que hacen es pues denostar su odio porque la gente pueda elegir. Claro. Y hay algo ahí de dos cosas que dijiste. Una que tiene que ver con el financiamiento. Digo, cómo fue o cómo está pensado el tema del financiamiento, eso por un lado. Y lo segundo que también nombraste tiene que ver con las formas, ¿no?, de hacer la campaña. Es decir, qué tipo de spot, qué tipo de cosas estuvieron permitidas, porque es muy novedoso no poder hacer ciertas cosas que sí se hacen usualmente para elegir, por ejemplo, poder legislativo o el ejecutivo mismo, ¿no? Sí, bueno, en este caso, pues tenían todos un tope de campaña, pero como les decía, no podía haber spots en televisión, no podía haber spots en la radio, en prensa, en ningún tipo de plataforma, o sea, no lo podías contratar. Lo que muchos hicieron fue pues hacer como quiera sus spots y irse a redes y darse a conocer y todo eso, que también luego si nos ponemos a pensar es en qué tan poco se rendían cuentas de parte de los juzgadores, de las juzgadoras que no tenían redes sociales, no teníamos forma de saber qué pensaban, qué decían, qué hacían, que pues tuvieron que empezar sus cuentas de redes desde cero y pues es lo que hicieron muchos. Y pues en eso se basaron, pero no podía haber pautas, no podía pagarse publicidad en ningún tipo de medio impreso o digital. Entonces eso sí fue una distinción en cuanto a, por ejemplo, a las legislativas. Bueno, hola Valeria, mucho gusto, mi nombre es Camila García, bueno, a mi derecha Charo Álvarez y Diana Holguín, no dijimos los nombres, así por lo menos. Bueno, bienvenida a Tres en Una. Yo básicamente lo que te quería preguntar es que una de las críticas que hacía la oposición en este proceso complejo que es la elección popular de jueces de justicia, pero de todo el sistema judicial, digo, eso también hay que aclararlo, que es lo, digamos, lo inédito en términos de derecho, ¿no?, en general. Digo, hay otras experiencias de elecciones populares, pero no sé si todos los cargos, ¿no? Digo, me parece que es un hecho inédito. Pero más allá de eso, te quería preguntar esta cuestión de cómo o qué requisitos hay para evitar la politización extrema de la elección, ¿no? Porque muchas críticas de la oposición iban para el lado de que muchos narcotraficantes podían llegar a ser jueces y ese tipo de críticas que aparecieron en los medios de comunicación, que, bueno, quería saber en el proceso mismo de elección de quiénes pueden ser candidatos. Entiendo que no cualquiera puede acceder a esa posibilidad, que hay una serie de requisitos que se tienen que resguardar. Sí, creo que por un lado, bueno, en cuanto a lo que me decías de la politización, pues creo que está mal el pensar en que no se debe politizar, por así decirlo, la justicia, porque otra cosa sería la partidización. Lo que se hizo para que no hubiera una partidización fue que desde el partido estaba prohibido que se hiciera cualquier tipo de promoción, mención de ningún tipo sobre la elección. Quienes podían hacerlo eran pues quienes estaban como candidatas, candidatos, el gobierno federal, pero exclusivamente diciendo va a haber una elección, qué se va a elegir, cómo se debe votar, etcétera. Y en cuanto a lo que
dice sobre cómo prevenir que lleguen este tipo de personajes, lo que se hizo es que el tribunal definió que pues quienes hubiera pruebas, hubiera lo que sea que comprobara que eran narcotraficantes, tenían nexos con algún grupo delincuencial, etcétera, se cancelaba, o sea, aunque ganaran, se cancelaba su candidatura, por así decirlo, se quedaban descartados automáticamente. Ya no los podían bajar de la contienda, pero lo que se hizo es que, pues, si había algo, había pruebas, posteriormente se les daba de baja. O sea, si quedaban en primer lugar, no importaba, van para afuera. ¿Y cuál es el proceso? Porque sé que hubo elección el primero, o sea, este fin de semana, y lo que se dice es, recién se presentan, se confirma el 15 de junio, o sea, 15 días después. ¿De qué se trata todo ese procedimiento para decir efectivamente quiénes fueron los elegidos por el voto popular? Bueno, lo que pasa es que se termina la elección, son muchísimos votos porque, o sea, pensamos en, por ejemplo, yo soy una persona, pero no cuento por uno, cuento por como hasta 34, porque, por ejemplo, para ministros, pues se eligen a 9, o sea, van variando, entonces hay que contar todos esos votos. Entonces, lo que sucede es que, pues, están contando y van saliendo resultados, pero no son, digamos, provisorios. ¿cómo se dice? Sí, son previsorios. Son virtuales ganadores. Claro. Y ya el 15 de junio es cuando dicen, aquí está tu constancia de que ganaste. Claro. De que tú tuviste más votos. En cuanto a cómo se elige quiénes van a estar en esas listas, ¿había algún mecanismo en relación a elige algunos la Corte, otros el Ejecutivo, otros la Cámara de Diputados, otros senadores? ¿Por eso se le dice elección indirecta? ¿Es así? Sí, lo que pasaba es que tú te inscribías, tenías que pasar una serie de filtros, les digo, promedio, trayectoria, currículum, etcétera. Pero aparte, lo que sucedía es que había pues 3 poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y había quienes estaban en funciones, que era como un tipo de reelección. Claro. Entonces dependía de en qué lista ibas, es el símbolo que venía a un lado de tu nombre. Entonces había ese tipo de filtros para que pues, se pudieran elegir. Perfecto. Yo te quería preguntar con respecto a esta cuestión que te decía que si bien en Estados Unidos se eligen jueces y en Bolivia también, y es una experiencia inédita en México, pues se elige todo el Poder Judicial. Yo lo que quería saber es qué pasa con el Poder Judicial existente, o sea, con los jueces que fueron elegidos no por voto popular, o sea, si se jubilan, si se cambian, si siguen, etcétera. Digo, ¿cómo va a ser la transición del antiguo sistema a este nuevo sistema? ¿No? Digo, me parece como súper interesante ese proceso. ¿Y qué observaban ustedes o por qué decidieron hacer esta reforma judicial sumamente revolucionaria y tan digamos, de enterrar el régimen antiguo, digamos, de volver a algo como completamente nuevo? Digo, ¿qué se observaba de la justicia en México? Dado que, bueno, acá tenemos una complejidad con temas de justicia que las estábamos comentando recién y son bastante difíciles de abordar y no se encuentran soluciones ni acuerdos ni consensos. Sí, bueno, en México ya tenía tiempo, acaba de pasar la reforma el año pasado, se acaba de aprobar, se hizo el cambio, pero ya tenían tiempo que se había propuesto. En realidad era una idea que traía el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues él siempre decía, lo público tiene que ser cada vez más público. Entonces esta frase lo lleva a una reflexión de nuestro pueblo, de decir, ¿y por qué todo cada vez es más público, menos la justicia? Eso era lo que faltaba. Entonces lo que se hace es que el pueblo se organiza, la gente se organiza, hubo manifestaciones en todo el país, y pues se busca y se exige a sus legisladores y legisladoras a que voten a favor de la reforma. Pasa eso y pues la verdad es que la transición pues es muy distinta, que también luego eso entra dentro de la narrativa que tiene la derecha, la oposición, que es ¿cómo vamos a elegir a nuestros juzgadores si no sabemos cómo funciona el sistema judicial? Y ese es uno de los problemas, una trampa, ¿no? que estaba tan cooptado
Exacto, era una trampa, que está tan cooptado, tan cerrado, y lo hacían tan técnico, burocrático, que te decían, no, tú nunca lo vas a poder entender, Claro. tú no vas a saber de eso. Pero pues a quién se le negaba la justicia, a quienes no podían pagarla. Claro. Entonces lo que se hace es cambiar el sistema. Hubo quienes, de hecho los ministros, varios ministros en su momento, pues pidieron el presidente establece un tope de cuánto se puede ganar, y es el tope de lo que gana él, eran como 120,000 pesos. Ha ido cambiando por la inflación, por ese tipo de cosas, pero se mantiene muy similar. Entonces ellos se amparan, ellos ganaban ya con su sueldo, con sus prestaciones, con los carros que les daban y todo, ganaban como 6 millones de pesos. Ah, Un bueno. montón. ¿Cuántos es en dólares? 6 millones de pesos, a ver. Me encanta que no sepa, pensando. me encanta que no estés pensando en dólares, ¿viste? Porque acá todos pensamos en dólares, ya medio que lo Sí. veo acá. No te preocupes. No te Sí, preocupes. no, es que Pero es no, me bastante. parece súper interesante porque acá nosotros tenemos un régimen judicial en el cual los jueces de la Corte Suprema son vitalicios hasta los 75 años. Y hoy por hoy tenemos una Corte Suprema de 5 miembros sin mujeres, representada por 3 hombres. Sí, que en su momento fueron elegidos por decreto presidencial. Exacto. Bueno, nada, agradecerte un montón, Valeria. Valeria Torres es secretaria técnica del área de comunicación, ¿no? De la Secretaría de Comunicación Sí. del Comité Ejecutivo de Morena. Agradecerte la comunicación, tratar de desasnarnos también sobre esta reforma tan inédita en México y tan importante para América Latina. Digo, los ojos sobre este proceso popular están puestos también desde acá, lamentablemente nosotros en otras circunstancias desde lo político, pero bienvenido, que nos da impulso y fuerza para el resto de los países y de los movimientos, sobre todo los movimientos y partidos nacionales y populares aquí en la Argentina y en el resto de América Latina. Así que agradecerte la comunicación desde México, mucha fuerza y bueno, nos seguiremos comunicando con ustedes. Gracias. No, muchas gracias por la invitación. Nos vemos, Valeria, gracias. Gracias. Bueno, hablábamos con Valeria Torres y ahí ya estaba en espera nuestra entrevistada, que vamos a tener el honor de tener en un ratito, porque vamos a abordar otra cuestión, otra de las tantas cuestiones que también ocurrieron esta semana, que tienen que ver para nosotros con un no tan alegre aniversario, porque se cumplieron 10 años del primer 3 de junio, que es el Ni Una Menos para nosotras. Cuando hablamos de Ni Una Menos, hablamos de Ni Una Menos en relación a todas las situaciones que tengan que ver con la violencia, pero sobre todo con Ni Una Menos de las muertes, ¿no? Ni Una Menos de los femicidios. Y bueno, para eso queríamos tener a quien siempre nos es faro y siempre nos llena con un montón de esperanza, aunque sea en este contexto siempre. Y para eso invitamos a la gran Dora Barrancos. Ella es socióloga, es feminista, es historiadora y es nuestra Dora. Gracias por estar aquí en 3 en 1. Estoy aquí con Camila García, con Diana Holguín y quien te habla, Charo Álvarez. Muchas gracias, Dora, por estar acá. Ayer nos encontramos en la plaza, Dora. Ayer nos encontramos. Y nos pudimos abrazar. Qué feliz casualidad, ¿eh? La verdad que sí, hermoso. Fue hermoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre para nosotras, nosotras las mujeres, nosotras las mujeres, siempre sos un faro como luchadora, como intelectual, como madre. Como todas esas aristas tan complejas de combinar y que se condensan en tu capacidad técnica, intelectual y como decía, pero sobre todo, como decía acá Charo, de darnos un impulso, porque verte en la plaza ayer sabiendo que un día de frío, un día complejo, un día en general los miércoles, que en general, diciendo esto, naturalizándolo, pero no de represión últimamente, nos llena de
de fuerza también para seguir luchando. Así que bueno, yo quería hacerte una... Gracias. La fuerza son ustedes. Yo quería Lo digo muy en serio. Gracias. Muy en de veras, como dicen en México. Sí, dime, Charo. Yo quería compartir con vos una reflexión que estuve teniendo estos días en relación a lo que vivimos ayer también, porque se unificaron un montón de marchas, ¿no? Esto de, bueno, el CONICET, las personas con discapacidad, nuestros adultos mayores y jubilados que van todos los miércoles, y bueno, también, por supuesto, el Ni Una Menos. Y me quedé pensando mucho en lo que comentó en la entrevista que tuvo Cristina en relación a esta cuestión de esperar un estado eficiente, por ahí ir a determinados lugares y no encontrar soluciones. Y pensaba también en la gente que está mal por el desalojo de lo que tiene que ver con el mercado, como la salada, que la escuchaba decir: yo no estoy cobrando un plan, no vengo por pedir un plan, vengo porque pago mis impuestos. Digo, cómo durante un montón de tiempo, con esas diferentes cuestiones que se fueron diciendo e inoculando en nuestra sociedad, se generó todo un sentido que de alguna manera yo lo relacionaba, yo sé que por ahí que suena raro, pero con todo lo previo a lo que se dan en situaciones de violencia, ¿no? Donde te empiezan a decir un montón de cosas hasta que se llega a la situación del golpe y la agresión. ¿A qué me refiero con esto? A cómo uno va erosionando con ciertos sentidos algunas construcciones sociales que tienen que ver con que yo tengo este derecho, pero el otro, pero el mío es mejor, y no tiene que ver con el del otro, que es un plan y eso es malo. O no estoy de acuerdo con la moratoria porque la moratoria es algo que le corresponde a alguien que no aportó y que es responsable por no haber aportado. Digo, un montón de construcciones en donde se basa este gobierno, para mí muy cruel, ¿no? Que de alguna manera potencia esas cosas. Y lo traigo porque para mí sigue siendo él, por algo será, o sigue siendo algo hizo esa mujer para que le suceda lo que le sucedió, o no tomé la medida que tenía que tomar como Poder Judicial y no suspendí o les quité el arma al policía de la ciudad que Moreno el otro día hizo lo que hizo. Digo, no, hay algo ahí que me resulta como muy complejo, pero al mismo tiempo no creo que esté escindido, no sé cómo... Estoy de acuerdo contigo completamente. Nada de esto está escindido. La verdad es que el término eficiente debe ser, a mi gusto, sustituido por en todo caso, un Estado eficaz. Eficiente es un término que apela a cierta ecuación económica. La eficiencia se mide en términos cuantis. En cambio, la eficacia se mide en otros términos, ¿no? Entonces, yo creo que el verdadero significado de lo que Cristina quiso decir era, evidentemente, en todo caso, un Estado que pudiera cumplir plenamente su obligación como Estado. Y que yo creo que eso tiene una conjunción identitaria dentro de las fuerzas progresistas, de Estado justo, Estado que forja la equidad. Y yo voy a incorporar inclusive en esta caratulación de fuerzas progresistas, no se vayan a asustar, inclusive a los grandes críticos liberales del sistema liberal. John Rawls, por ejemplo. Para John Rawls, que es un gran teórico de la renovación de los stocks del liberalismo, la concepción fundamental es la equidad, es la justicia. Es más, él habla, en todo caso, de una cuestión que es la ruleta de nuestro nacimiento. ¿Está claro? Sí. En fin, hay gente que nace en condiciones estructurales muy deplorables y que es verdaderamente incomparable con el que ha tenido todas las oportunidades existenciales. Sí, es incomparable. Entonces, el Estado, ¿cuál es su obligación? Igualdad de oportunidades.
O para La poder... igualdad, en principio, de oportunidades. No basta, inclusive, la igualdad de oportunidades. Ujú. Porque puede haber igualdad de oportunidades, y esto también, debo decirlo, no ha sido un tratamiento importante dentro de lo que podría ser las epistemes progresistas de las ciencias sociales y humanas. No, esto de igualdad de oportunidades y diferencia brutal de resultados es también un análisis que han hecho algunas fuerzas, obviamente, de la justicia, de la equidad, que han seguido a Rawls, y que sería un poco aburrido enunciar en este momento. Punto 2. Estamos viviendo una crueldad que es atronadora, y que es angustiante, y que es crepita en un sentido de hostilización de la vida, completa hostilización de la vida. Y además, acá yo creo que llamar neoliberal al momento que estamos viviendo es una sofisticación indebida. Este es un Estado fascista con una sacramentación del mercado que efectivamente es de altísima concentración y que está dispuesto a subvertir inclusive parámetros antiguos del propio liberalismo sobre la libre concurrencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, derechos la humanos. Hegemonía cultural, permítanme decir, la hegemonía cultural del Estado en este momento, quienes realmente toman estas decisiones, es un grupo fascista, que además en este momento, no sé cuándo, está de viaje internacional una vez más. Lo que es paradójico también, lo que resulta muy paradójico, es que haya disposición o disponibilidad en el mundo, en algunas cuencas que, bueno, evidentemente han hecho vereda por caminos que son realmente muy críticos, como quien preside el primer ministro de Israel, no lo quiero ni nombrar, además de la dificultad tópica, está la dificultad de lenguaje. Pero bueno, y se va a cenar con Meloni, que es una clarísima militante fascista italiana desde que tenía 15 años. Y como todos estos fascismos se basan en esta cuestión que has señalado también, en estas complejidades del sentido común. El sentido común más aberrante, no el sentido común que posibilita, no el sentido común, porque tenemos cosas del sentido común que ya las averiguó de manera densa Gramsci, y decía, hay cosas que evidentemente son atolladeros, ¿no?, para la transformación, pero hay otras que son el mismísimo sentido de que te entras a una habitación y no tiene luz, y automáticamente tiras la mano en un sentido u otro para saber dónde está el botoncito, ¿no? Pero aquí hay también finalmente, lo que quiero decir, en lo que se basan los fascismos, es en dar al sentido como una cristalización que permea como condición de inobjetable del asidero al que quieren llevar, y es la creación de chivos expiatorios. Y de los más débiles. Los chivos expiatorios siempre son los más débiles, ¿no? Y te permite una conjunción económica de todos los sentidos. Economiza todos los sentidos. Hay una cantidad de núcleos, yo diría, paradigmáticos, en los que se basa el neofascismo planetario en este momento. Los inmigrantes, las feministas, por supuesto. Esta construcción de una identidad de sí que es absolutamente contra la verdadera lógica del desarrollo humano. El desarrollo humano es imposible sin la otredad. Claro. El desarrollo humano es imposible sin la malla social. La individualidad es imposible sin un constructo social. Somos seres sociales. El lenguaje que nos da que nos permite toda la subjetividad y demás, y su desarrollo, tiene que ver con ¿qué? Con la presencia de otro ser humano, si no ni podríamos hablar, les puedo asegurar. No tendríamos, porque el aparato fónico
es una potencia, solo se puede desarrollar en condiciones de posibilidad con otros seres humanos. Entonces, he dicho mucho y espero que sea claro lo que digo. Esta es la cuestión paradójica que hoy tenemos. Y estas voluminosas construcciones que son absolutamente contradictorias, ¿tá? Una vuelta a la naturaleza, naturanda, como prefieren, y al mismo tiempo una plausibilidad en la destrucción de la naturaleza por vía del extractivismo más cruel, etcétera, etcétera. Bueno, esas contradicciones son muy pesadosas y les puedo asegurar que desbaratan las subjetividades, las desbaratan. Hay una desorientación que producen estos regímenes autoritarios, el nuestro cada vez lo es más. Termino con una cuestión que es muy, muy dolorosa hoy. Ustedes saben que un grupo de enorme sororidad que hemos tenido es Católicas para el Derecho a Decidir. Sí. El gobierno argentino ha decidido eliminar su presencia del grupo de las llamadas entidades de la sociedad civil que tienen, obviamente, que tienen identidad y que tienen anuencia en la OEA. Esto es, yo diría, todos los días nos levantamos, ponemos el pie, el derecho en lo posible y el izquierdo más, y decimos cuál es la calamidad nuestra de cada día, porque la verdad es que todos los días tenemos la presencia dolorosa de una crueldad agregada. Así es. Y Dora, justamente trayéndolo al marco más de las luchas feministas, de este 3J, de los 10 años, de la ola tremenda que se generó en el año 2015, que en el Faro, que también constituyó el movimiento feminista también en el resto de América Latina, ¿no? Que fue muy importante, justamente también con la lucha del aborto legal y del pañuelo verde y lo que se fue construyendo en los distintos lugares. Entendemos también que siempre hay una reacción conservadora, ¿no?, a eso, y un poco en parte, nosotros, así como vimos que las pibas, ¿no?, que yo me voy a sentir piba hace 10 años, no tanto, pero digo, las compañeras más jóvenes todavía que nosotras se sumaron a esta lucha, salimos, pero de manera masiva en todo el país. También vemos, digamos, la reacción de los jóvenes varones, ¿no? Y justamente en este marco general del que hablabas vos, y particular, digo, con la referencia en la libertad de avanza en particular, y un debate que seguramente lo habrás escuchado, digo, un debate entre comillas, pero una charla que se dio en una entrevista entre Julia Mengolini y Male Pichot sobre tenemos que incorporar a los varones sí o no, y por qué, y esto es una reacción frente a lo que hicimos, bueno, y es medio obvio, bueno, pero yo no quiero, bueno, hay algo de la lucha feminista que tiene que ver con, bueno, de qué manera o cuál es el rol o cómo convivimos, ¿no?, en estas luchas que son propias de las mujeres, de las feminidades, que estamos estructuralmente en desigualdad, cómo convivimos con estos varones, ¿no? Y cómo podemos hacer, aquellos que obviamente no son estrictamente antiderechos y nos odian y nos matan, pero sí cómo podemos construir con aquellos que están del lado del progresismo, si querés, de los movimientos nacionales y populares. Bueno, mira, has tocado algo que a mí siempre he discutido. No ha habido tantas oportunidades para profundidades en la discusión esa, pero la verdad es que el feminismo es un camino para la dignidad humana. Es un camino hacia la dignidad humana. En ese camino maravilloso sería que los varones realmente abdicaran de la tremenda mochila de haber sido allá lejos en el Neolítico Superior constructores de su propia hegemonía y primacía, que les ha dado también obligaciones horribles. Sí. Tal cual. Porque los sometedores finalmente se han sometido a reglas tremendas. Ni hablar de la masculinidad hegemónica prerrogada hace tiempo, de la ausencia completa, o más o menos, discreta,
de lo que podría ser el reconocimiento de de una movilidad en ese estatuto masculino heterosexual obligatorio, ¿no? Entonces hay que pensar en los dolores que han sufrido las personas homosexuales, los ocultamientos, las diatribas, los horrores. Bueno, hay gente que vivió toda la vida sobre una sombra de sí, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que recomiendo, Yvan Jablonka, que es un francés extraordinario, que tiene un libro solo dedicado a promover yo diría, la desestructuración de lo masculino hegemónico entre los varones, y es una persona heterosexual que tiene una historia impactante. Sus abuelos eran polacos, militantes comunistas que tuvieron que exiliarse en Francia y luego durante la ocupación brutal, fueron remitidos a Auschwitz, ¿tá? Fueron captados y demás. Así que es todo interesante en el autor, y tiene posiciones bellísimas con relación a el sacudón que los hombres tienen que estamos esperando. Y además quiero decir algo, porque hace poquitito volví a referirme a esto. Miren, el feminismo nace con un grupo importante de varones. Seneca Falls tiene más o menos 30% de varones, más o menos. Había parejas feministas, eran parejas abolicionistas también. Había ahí un doble lazo. Las feministas de esa primera leva eran abolicionistas. Esa era la conclusión. Y había muchos varones que se daban cuenta de lo irracional, de lo tremendamente, no pensaban en discriminación en los términos que hoy lo hacemos, pero que esa divergencia, que ese sometimiento de las mujeres era absolutamente, por lo menos, irracional y no correspondía a las condiciones emancipatorias de la condición humana. Entonces, yo creo, para ir diciendo, es absurdo pensarnos un mundo, no sé qué no habilitaríamos. Hoy estamos pensando en transfeminismos y abogamos por el transfeminismo, abogamos por eso. Yo recuerdo, dado la edad que tengo y el cruzamiento con tantos ciclos, épocas y demás, las dificultades para el reconocimiento feministas de nuestras queridas travestis originarias del colectivo de reconocimiento y de la procura de derechos. Doloroso, difícil, muy difícil. Dora. Ahí la teníamos a Luana Berkins. Cris Miró también. Cris Miró. Miró. No, porque además les era suyo. Es cierto que nosotras tenemos en la Argentina, nosotros, tenemos en una magnitud de identificación por parte de las travestis en la Argentina, que es notable, porque su identidad es travesti. ¿Está claro? Eso se lo debemos en gran medida a Loana, claro está. Claro. Porque decía esto en todo y cualquier lugar, ¿no? Nuestra identidad es travesti. Es más, ustedes deben haber visto algunas figuras que más recientemente tomaron la identidad travesti. Me refiero Moria Kazan, pienso yo. Me decís eso y pienso en Moria Kazan. Sí, ella dice que se define como drag queen. Moria. El otro día le vino una entrevista que se definía como... Camila Sosa Villada hace poquito en una entrevista decía, bueno, porque travesti, ¿no? Ella que habla en este tono. Y decía, travesti porque viste... quizás es más sofisticado, nos quieren hacer como, nos quieren desdibujar, no, travesti. Sí, pero eso es notable. Yo les cuento una anécdota de algo que ocurrió con la querida Loana. Yo no me acuerdo si fue en el 2005, en el 2006, por ahí.
ella concurrió a un gran meeting, miren la palabrita que uso, lo vieja que soy, a un gran encuentro que se hacía con personas trans, pongamos, en Bélgica. ¿Mm? Y tenía representantes de del marco europeo y más allá, porque además Luana había sido especialmente invitada. Y me acuerdo que me la encontré al regreso de ese enorme coloquio. Y ella había tomado el micrófono para decir, dejémonos de probar, por supuesto que alguien le traducía, ¿no? Somos travestis, nuestra identidad es ese orgullo extraordinario. Somos travestis y no vamos a abdicar de esta, porque ella además tomaba todo. Una de las figuras más inteligentes que yo he conocido, ¿eh? Era impresionante, Luana. Bueno, esa marca es muy argentina. Quiero decir, esa cuestión es muy argentina. A mí me parece que eso le fue dado a la comunidad internacional por las argentinas. ¿Eh? Dora, estamos Voy a poner mejor esto. Ahí está. Ahí va. Bueno, Camila García te saluda. Quería preguntarte, estamos ahí medio con tiempo de descuento, pero un poco pensando el proceso que estamos viviendo de retroceso de derechos, ¿no? Obviamente, en el cual las mujeres somos grandes víctimas de todo este proceso. Me parece también que el quiebre que se produjo no es solamente porque hay un gobierno nacional que se la agarra con los más débiles, sino que además el retroceso que tiene que ver con nuestros derechos como mujeres y todo lo que pudimos lograr en estos últimos años, toda la comunidad que pudimos construir en forma de movimiento, ¿no? Y todas las luchas que nosotras pudimos hacer en la calle. Es como que mi sentimiento particular es que está todo completamente resquebrajado, si bien nos seguimos encontrando en las calles y algunos lugares quedan de debate, ¿no? Pero uno ve, por ejemplo, los streamings o uno ve los proyectos comunicacionales y siempre son todos varones y las mujeres pasaron solamente a decir el clima y el estado del transporte, cuando nosotras habíamos logrado generar una sinergia que nos daba cierto protagonismo en términos políticos, comunicacionales, periodísticos. Creo que es un hecho revolucionario que nosotras tres hoy tengamos un programa. Entonces digo, ¿qué nos pasa como sociedad que ante el retroceso, no solamente de un gobierno, sino de una comunidad entera, de una sociedad entera que nos volvió a invisibilizar? Quería como saber qué veías vos. Yo voy a levantar el espíritu y voy a decir, hay, por supuesto, hemos pasado del azoramiento, del estupor. Ayer recordábamos con una querida compañera, que también me la encontré como a ustedes, y decía, el sentimiento es de estupor. Estupor era efectivamente lo que los chinos tenían como sensibilidad, como sentimiento, como copamiento de toda la estructura frente al emperador. El poder del emperador era de tal orden que frente a él había que estremecerse con estupor. Estupor es de momento una casi pérdida de los sentidos. Es algo que deja paralizada a las personas. Bueno, yo creo que además hay, obviamente, y tienes razón, la quebradura. El quebrantamiento es grande. Hay que pensar que hay muchas mujeres que no pueden, cuando pensamos, ¿por qué no se movilizan? Hay gente que no puede movilizarse porque no tiene plata. Francamente, tienen que pensar muy bien. Antes había un cierto reaseguro que podíamos hacer con justamente permitir que hubiera traslados. Sí, hemos trasladado gente en colectivos. Por suerte podíamos hacerlo, ¿no? Lo que muy diferente de algunas circunstancias que pasan hoy día con ciertas movilizaciones que se hacen desde las fuerzas del cielo. Entonces, yo lo que creo es que hay que salir. Mi impresión es que a pesar de todo, yo tengo la posibilidad de encontrarme con muchos núcleos de mujeres. Es más, la mayor actividad de mi vida hoy es, si me invitan mujeres, como sea, ahí estaré y estoy. Acomodé.
Lo mismo es que si hay posibilidades de trabajar con jóvenes, y jóvenes y jóvenes. Entonces, yo creo que hay que también tener, y es cierto lo que vos decís, yo no sé si hay un retroceso total de las posiciones, sobre todo en el área de la comunicación, en el área de las redes, etcétera. Sí, lo que podría decir, hay una misoginia prominente que viene, sí, desde la fuerza del cielo, claramente. Claro. Es una misoginia, y al mismo tiempo hay algo cosificante. Esas estructuras autoritarias son cosificantes. Pero bueno, hay probablemente una suerte todavía en ese quebranto que se ha producido de un poco todavía de la parálisis del estupor. Pero bueno, yo tengo enorme, hago una apuesta como siempre, tengo enorme confianza en la reacción es inconcebible, es incalificable la servidumbre voluntaria. A veces pueden someternos porque no tenemos más remedio, pero es tan completamente indigno de la condición humana la servidumbre voluntaria. Así que yo creo que va a haber una respuesta a la altura de nuestra humana condición humana, y que, en fin, hay estremecimientos, y que bueno, que habrá una conjunción identitaria que no quiere decir que seamos absolutamente asimiladas en la monocordia, de ninguna manera. Lo que necesitamos es la poliglosia, la pluralidad, la diversidad. Lo que no podemos perder de vista es que esta actual gobernanza, como todas las gobernanzas de extrema derecha en el mundo, son aniquiladoras, exterminadoras de cuestiones elementales, fundacionales en materia de derechos humanos. Y bueno, yo creo que voy a apostar como la vieja apuesta, las viejas apuestas, entonces a un reverbero, lo percibo, lo vivo, lo presiento, y déjenme fluir con esta mi irreverente posición y mi posición de optimismo de la voluntad, ¿no? Que se lo debemos al gran Gramsci, sí. Que no quiere decir confundirlos con necedades y estupideces, y no. No, te atesoramos esta. Por eso comenzamos diciendo que sabíamos que era faro de esperanza. Hay que tener fuerte convicción en nuestra propia subjetividad, en el sentido de decir, bueno, hoy estamos mal, no me voy a... es innecesario decir que no podemos sino estar consternadas por lo que ocurre, pero no podemos estar paralizadas por lo que ocurre, al contrario. Tenemos que encontrar motivos para duplicar, como efectivamente algunos varones por ahí pueden creer, son estupideces, ¿no? De que fuimos excesivas, no, fuimos muy moderadas. Muy moderadas. Eso te dicen, ¿viste? Ustedes se sobregiraron. Ustedes se sobregiraron. Ahora sí que se van a venir las reclamaciones de exigencia, bien exacerbadas, ahí vamos, y porque en realidad se trata de la dignidad, y no podemos. No la negociamos, la dignidad. Bueno, Dora, te agradecemos. Queridas mujeres, las felicito por esto, que la verdad este triunvirato ahí es precioso. Gracias. Les deseo lo mejor y bueno. En las calles nos vemos, Dora, como siempre. Siempre nos encontramos en la calle, donde hay que estar. Nuestro hogar común, el ágora para reclamar. Gracias, Dorita, un abrazo enorme. Abrazo enorme. Beso enorme y muchas gracias. Gracias a vos. Chao. Estábamos hablando con la gran Dora Barrancos, socióloga, feminista, historiadora, nuestro faro de esperanza, como me gusta decirle. Basta, y bueno, Martín, de hacernos y nos así. vamos. Basta, ya no tenemos que ir, nos están estamos corriendo. Lo vamos a seguir haciendo. Nos vamos hasta el próximo jueves aquí en 3 en 1. En Radio Gracias, Caput. Martín. Gracias, Martín, por todo. Gracias por existir.
Cada vez que tiran los cañones, se pone pesada mi artillería. Todo el que me ataque lo devoro, como leona de cacería. Ya me tienen las huevas hinchadas, si protesto me llaman subversiva. Y sé que mi rabia te incomoda, porque sé que me prefieres compasiva. Suena ese llamado que despierta, que nos libera el peso de encima. A ese monstruo le tiemblan las piernas, sabe que su derrumbe se aproxima. Se soltaron ya las yeguas del campo, bajando cuestas, curas de espanto, lágrimas secas y sin quebranto. Grito que se vuelve canto. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. 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 Más vale que las palabras lindas te rindan, o por mi descendencia y los ovarios que me guindan. Me importa poco de lo que me tildan, nunca he creído que calladita me veo más linda. Cuando